Pero miremos una cosa muy interesante de todo esto. Entonces el argumento de que Dios ahogó a gente inocente en el diluvio universal es absolutamente falsa, porque nos damos cuenta que la construcción del arca duró 100 años. Esto quiere decir que Dios se dio a la tarea de prevenir a Noé y a toda la humanidad que en ese tiempo habitaba en esta tierra de lo que estaba a punto de suceder, pero les dio un plazo de 100 años, que fue lo que duró la construcción del arca. Nos damos cuenta por qué Segunda de Pedro 2:5 nos muestra una de las características de Noé. Por eso es que es importante, gentiles amigos, que escudriñemos la palabra. La palabra de Dios contenida en la Biblia no es para leerla en un año. No es un libro de historia, no es una novela, no es un libro escrito por diferentes autores para leerlo en determinado tiempo. La Biblia es un manual de vida, es el manual del fabricante. Por eso es importante escudriñar, y nos damos cuenta que Noé era un pregonero. Esto significa que durante tanto tiempo duró Noé hablándole a la gente de los planes de destrucción que habrían de darse por el pecado que ya había corrompido completamente a la tierra. Y no estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando del templo de Dios donde Él debe habitar. Y es evidente que todas estas personas que fallecieron en el diluvio universal eran todo menos inocentes. Y los niños, ¿qué culpa tenían? Desafortunadamente, una de las cosas que tenemos que entender es que se ve manifestado lo que dice Génesis. Visito la maldad de los padres en los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Ninguno de esos niños tenía un conocimiento de Dios. Posiblemente muchos niños escucharon la voz de Noé, que era el pregonero mayor, como lo dice Segunda de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Ahora, la pregunta, ¿fue Dios quien castigó a toda esta humanidad? ¿O fueron los pecados que habían cometido los que fueron la causa del efecto que destruyó sus vidas? Tenemos que entender que Dios no castiga ni aniquila a nadie. Él da leyes y sabemos, y la naturaleza nos lo muestra claramente, que las leyes no se pueden romper, porque el que las rompe tiene que pagar las consecuencias. Pero una cosa es que mi transgresión me lleve al pecado y a la muerte, a que Dios me aniquile, a que Dios acabe conmigo, únicamente porque se le dio la gana. Es claro que está manifestado plenamente que durante tantos años estuvo Noé pregonando todo lo que iba a acontecer. Y el hombre tenía la capacidad de decir, me arrepiento, paro de pecar y empiezo a caminar con Dios. Porque desafortunadamente la palabra de Dios no nos muestra si únicamente fue la familia de Noé la que se salvó. Es evidente que a los animales sí los tuvo que elegir Noé, los tuvo que empujar a que entraran al arca. Pero el hombre, a diferencia de los animales, tiene libre albedrío, y al tener libre albedrío tenía la capacidad de tomar una decisión que era salvar su vida. Entonces Dios no aniquiló, Dios únicamente previno, como muchas gentes se les previno claramente que no usaran nada que pudiera perjudicar su sistema inmunológico, y sin embargo no lo escucharon. Tenemos que tomar en cuenta, para concluir, que la gente tuvo 100 años o más para escuchar el mensaje de Noé
y arrepentirse de su pecado, el cual estaba trayendo las consecuencias del diluvio universal sobre ellos. Así podemos darnos cuenta de que Dios no destruyó como nos lo han hecho creer. Él avisó lo que iba a suceder, previno, pero desafortunadamente los únicos que eligieron escuchar la voz de Dios fue Noé y su familia. Al análisis que le hemos hecho de Dios, del que nos habla el Nuevo Testamento, ¿podríamos decir que se trata de un Dios cruel, malvado y despiadado? ¿Podríamos decir que este Dios es un monstruo? Cuando nos damos cuenta que Dios utilizó a Noé, pregonero de justicia, de las acciones de Dios, para proclamar la verdad del arrepentimiento y el juicio ante una cultura totalmente corrupta que se negó a ser conmovida, incluso después de 100 años de estar expuestos a esta justicia. Y podemos darnos cuenta que los únicos que entraron en el arca, que entraron bajo la cobertura de Dios, que buscaron a Dios y lo hallaron, fue la familia de Noé y él, que siguieron y obedecieron lo que Dios había mandado. Y desafortunadamente los únicos que atendieron, que escucharon atentamente la voz de Dios, fue Noé y su familia. Ahora veamos qué significado verdadero tiene el arca. El arca no es un barco donde Dios eligió únicamente a una familia para que pudiera ser salvada del diluvio universal. Eso no es lo que representa el arca de Noé. El arca de Noé representa la cobertura que Dios está dispuesto a hacer cuando acudimos a Él. Por eso dice claramente: escucha atentamente la voz del Señor tu Dios. Y cuando escuchamos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, tenemos que darnos a la tarea de entender que únicamente bajo su protección, bajo su bendición, bajo su dirección, bajo su guía, bajo su enseñanza y bajo su provisión es que podremos estar tranquilos, confiados, seguros y en paz. Eso es lo que representa el arca de Noé. Porque si analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la historia nos avisa, nos informa de cantidades de historias antiguas acerca de un diluvio que los dioses enviaban a sus pueblos en forma de castigo por no sentirse respetados. Por eso tenemos que entender que el arca de Noé vendría a ser una representación del arca de la alianza, del pacto que Dios hizo con el hombre. Pero es evidente que el hombre no está dispuesto a tener una alianza con Dios. Lo único que el hombre ha querido ser es víctima de su propio invento. Eso es lo que ha sucedido. Y hoy en día tenemos un grave problema, porque evidentemente con todo lo que está aconteciendo en el mundo, podemos entender que mientras nosotros no entremos en el arca de la alianza con Dios, mientras nosotros no entremos en el arca de protección de Dios como la de Noé, estaremos expuestos a ser víctimas de los dioses de este mundo. Como ya vimos en Génesis 21, un Dios que apoya la esclavitud, y Dios jamás en su palabra ha manifestado claramente el deseo de que seamos esclavos. Por eso nos llamó a libertad. Él sacó al pueblo de Israel, les permitió salir a la tierra prometida. Para concluir, tenemos que analizar que uno de los cambios principales que nos muestra Génesis es que las cosas no volvieron a ser lo mismo. Los patriarcas llegaron a vivir hasta 950 años. Es decir, Noé murió a los 950 años. Pero en el mismo Génesis 6 nos informa que el plan de Dios era que el hombre únicamente viviera 120 años. ¿Qué cambió? Que de los 120 años que teníamos derecho a vivir plenamente con la extraordinaria unción del Espíritu Santo a través del fluir del Espíritu de Dios en nuestras vidas, se redujo a 70 años y a 80 los más robustos. Es decir,
los que están verdaderamente apegados a la palabra de Dios. Porque el plan de Dios no es que terminemos nuestros últimos días dependiendo de nadie. Por eso dice claramente que hasta los 80 los más robustos. Aquellos que tienen la fortuna de tener más de 80 años deben considerarse bienaventurados. Porque veamos lo que dice Génesis 6:9. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran muy hermosas, escogiendo entre todas a las que les gustaron, dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Es importante que entendamos que todo el plan de Dios es únicamente a favor de el beneficio, el bienestar, la salud, el gozo, la paz y toda clase de bendiciones que Dios ha establecido para nosotros. Pero somos nosotros los que no hemos querido entrar en esa arca para estar bajo los lineamientos y bajo la protección de un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, omnipotente, que lo puede todo, altísimo y viviente. 5 atributos extraordinarios que tiene y que se manifiestan plenamente en Isaías 9, en Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo y Viviente, el Hijo del Dios Altísimo y Omnipresente. Amén. Gentiles amigos, los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.